Todos en Meridian Aerospace se rieron cuando Marcus Miller, de 17 años, que vestía las enormes botas de trabajo de su padre y una camisa de franela descolorida, dio un paso adelante durante la reunión de la Junta Ejecutiva, donde se decidieron contratos millonarios. La directora ejecutiva, Victoria Sterling, lo desafió a reparar el prototipo de motor a reacción valorado en $8 millones que había dejado perplejos a sus ingenieros durante 3 semanas. Con las cámaras grabando y toda la junta observando, esperando que el hijo del conserje fracasara espectacularmente y fuera expulsado permanentemente de las instalaciones. Pero en el momento en que Marcus pidió tranquilamente una llave de 7/16 y mencionó verificar el tiempo de inyección de combustible, los ingenieros intercambiaron miradas nerviosas. Lo que sucedió después expondría 15 años de fraude corporativo y transformaría al hijo de un trabajador de una cafetería en el ingeniero que destruyó el imperio de Victoria Sterling. Victoria Sterling se encontraba a la cabecera de la mesa de conferencias como un general inspeccionando a sus tropas. Su cabello plateado estaba recogido en un moño severo que hacía juego con el acero de su voz. Había convertido a Meridian Aerospace, que era un pequeño proveedor militar, en un imperio de $1.000 millones. Y no lo había hecho alimentando las fantasías de adolescentes que probablemente no podrían distinguir una turbina de un turbocompresor. Sus ojos grises se fijaron en Marcus con el tipo de enfoque depredador que había aplastado a los competidores y silenciado a los miembros de la Junta durante 2 décadas. Los otros ejecutivos que habían aprendido a leer sus estados de ánimo como si fueran patrones climáticos se inclinaron ligeramente hacia adelante. Sintiendo que se acerca el entretenimiento. ¿Crees que puedes arreglar lo que mi equipo de graduados del MIT no pudo resolver? Ella preguntó, y su voz tenía ese tono particular de condescendencia reservado para las personas que ella consideraba inapropiadas. Mis ingenieros tienen títulos avanzados y décadas de experiencia. ¿Qué exactamente te hace pensar que tienes algo que aportar aquí? Marcus permanecía en silencio cerca del fondo de la sala, con las manos entrelazadas tras la espalda y lucía más pequeño que sus 17 años frente al imponente telón de fondo del poder corporativo. Su padre, Daniel, trabajaba en el turno de noche en la cafetería de la planta baja, fregando pisos y limpiando mesas que esos mismos ejecutivos ensuciarían mañana por la mañana con su café importado y sus reuniones de desayuno preparadas. Marcus había estado esperando a que su padre terminara su turno cuando escuchó la conmoción de la reunión de emergencia de la Junta. Las voces elevadas y las maldiciones frustradas que resonaron en el pasillo. Había escuchado en la puerta mientras Victoria Sterling describía la falla del motor en términos técnicos que la mayoría de la gente no entendería. Pero Marcus entendió cada palabra. Lo entendió porque había estado aprendiendo sobre motores de turbina desde que tenía edad suficiente para sostener una llave inglesa. Impartido por alguien que sabía más sobre ingeniería aeroespacial de lo que cualquiera en esta sala sospechaba. Me gustaría echarle un vistazo, dijo simplemente, con voz firme a pesar del peso de las escaleras. Si te parece bien. El silencio que siguió se prolongó lo suficiente para que Victoria considerara sus opciones. Ella podría despedirlo directamente. Lo enviamos de regreso a la tarea menor que lo había llevado al piso ejecutivo. Pero algo en su tranquila confianza la irritaba de una manera que exigía una corrección pública. Ella había construido su reputación basándose en no retroceder nunca ante un desafío. Y ciertamente no iba a empezar con un adolescente cuyo padre probablemente ganaba el salario mínimo. Los demás miembros de la Junta percibieron su decisión antes de que ella hablara. Sus rostros ya se estaban preparando para mostrar una expresión de diversión anticipada. Bien, dijo ella, con una sonrisa afilada como una cuchilla. Te propongo un trato. Tú arreglas nuestro motor de $8 millones que ha dejado perplejos a un equipo de expertos, y yo personalmente te escribiré una carta de recomendación para cualquier escuela de ingeniería del país. Pero cuando fracases, y fracasarás, tú y tu padre serán despedidos, expulsados permanentemente de estas instalaciones. ¿Qué te parece? Marcus asintió una vez. Un gesto tan tranquilo y práctico que varios ejecutivos intercambiaron miradas.
Esperaban tartamudeos, tal vez ceder. Sin duda, alguna señal de que el chico comprendía la magnitud de lo que intentaba. En cambio, simplemente preguntó, ¿cuándo quieres que empiece? Victoria Sterling entrecerró los ojos ligeramente. Desacostumbrada a que sus tácticas de presión psicológica se enfrentaran con tanta serenidad, esperaba enviarlo corriendo de vuelta con su padre para darle una lección sobre saber cuál es su lugar. Pero su mirada firme contenía algo que de repente la hizo querer aplastarlo aún más. Ahora mismo, dijo, señalando el ascensor. Toda la junta bajará a ver. Lo grabaremos todo. Naturalmente, quiero que no haya dudas sobre lo que sucede cuando el exceso de confianza se topa con la realidad. El hangar era como entrar en una catedral de la ingeniería estadounidense. Su altísimo techo desaparecía en las sombras mientras las luces industriales proyectaban círculos ásperos sobre el suelo de hormigón. En el centro se encontraba el prototipo de motor, una obra maestra de titanio y acero que representaba la vanguardia de la tecnología de la aviación militar. Medía casi 2,4 metros de altura. Sus superficies pulidas reflejaban las luces del techo como una escultura metálica de potencia controlada. 2 docenas de ingenieros con batas de laboratorio estaban agrupados alrededor de equipos de diagnóstico. Sus rostros mostraban el agotamiento de 3 semanas dedicadas a perseguir una falla intermitente que aparecía y desaparecía sin patrón ni lógica. Sus puestos de trabajo estaban cubiertos de esquemas, impresiones de computadora y los restos de la resolución sistemática de problemas. Tazas de café, latas de bebidas energéticas y cuadernos llenos de cálculos que no habían llevado a ninguna parte. Victoria Sterling irrumpió en el espacio como si fuera suyo, y así fue, con sus tacones repiqueteando contra el hormigón mientras los miembros de la junta se organizaban en semicírculo para observar la inminente humillación. Marcus caminó lentamente alrededor del motor, con las manos entrelazadas a la espalda, observando con atención los detalles que los ingenieros reunidos habían medido y documentado, pero que quizá no habían visto realmente. Se detuvo en el conjunto de admisión, se agachó para examinar la alineación de las aspas del ventilador y luego se dirigió a la carcasa de la cámara de combustión, donde se habían fijado sensores y equipos de monitorización como si fueran hiedra electrónica. El silencio en el hangar se hizo más denso mientras continuaba su inspección, ignorando los susurros y las risas apenas contenidas de la galería de ejecutivos corporativos. Después de varios minutos, se enderezó y se dirigió a uno de los talleres de los ingenieros. Estudió las lecturas de diagnóstico y los registros de fallos que ocupaban 3 monitores de computadora. ¿Alguien ha comprobado la resonancia armónica en el compresor de la tercera etapa?, preguntó, con una voz que se oía claramente en el vasto espacio. La ingeniera jefe, la doctora Sarah Michei, levantó la vista de su portátil con una expresión que mezclaba cortesía profesional con una molestia apenas disimulada. Por supuesto, comprobamos la resonancia armónica. Doctora, respondió Michei, con un tono que sugería que le estaba explicando algo a un niño. Hemos ejecutar todos los protocolos de diagnóstico del manual, además de varios que desarrollamos específicamente para este motor. Los patrones de resonancia se encuentran dentro de parámetros aceptables. Señaló una pantalla de pared que mostraba formas de onda y análisis de frecuencia que parecen arte abstracto para la mayoría de los observadores. Marcus asintió pensativo y luego preguntó si podía ver los registros de mantenimiento del proceso de ensamblaje. La pregunta en sí era lo suficientemente sofisticada como para que varios ingenieros intercambiaran miradas. La mayoría de la gente no sabría de la existencia de los registros de mantenimiento, y mucho menos comprendería su relevancia para el diagnóstico del motor. El Dr. Michei le entregó una carpeta gruesa con evidente reticencia, observándolo mientras hojeaba páginas de entradas técnicas y marcas de control de calidad. Después de unos minutos, Marcus levantó la vista con una expresión que podría haber sido de satisfacción. Creo que sé que está mal, dijo en voz baja. Victoria Sterling dio un paso al frente, con la paciencia a punto de agotarse.
Había orquestado esta demostración para brindar un momento de aprendizaje sobre la arrogancia y la jerarquía social, no para ver a un niño hojear papeleo como si perteneciera allí. «Basta de teatralidad», dijo, su voz atravesando el ruido ambiental de los ventiladores y los aparatos electrónicos. «Equipo. O puedes arreglarlo o no. Mis ingenieros no tienen tiempo para verte fingir que entiendes conceptos que les llevó años dominar». Los demás miembros de la junta asintieron, mostrando en sus rostros la particular impaciencia que provocaba que personas de baja condición social les hicieran perder el tiempo. Marcus cerró el registro de mantenimiento y regresó al motor. Esta vez, deteniéndose en un panel lateral que albergaba el sistema de inyección de combustible. «Necesitaré una llave inglesa de 7/16 y unos 10 minutos», dijo, mirando directamente a Victoria Sterling. «Pero primero, tengo una pregunta. ¿Recuerdas a Thomas Miller?» El nombre impactó a Victoria Sterling como un puñetazo. Su expresión serena vaciló por un instante antes de que recuperara el control profesional. Pero ese lapsus momentáneo fue suficiente para que Marcus viera reconocimiento en sus ojos, seguido rápidamente por algo que se parecía mucho al miedo. Thomas Miller había sido el ingeniero jefe de los contratos militares de Meridian hacía 15 años. Antes de que Victoria Sterling orquestara su despido por cargos falsos de espionaje corporativo, había sido la mente detrás de 3 diseños innovadores que había asegurado la posición de Meridian en la industria de defensa. Innovaciones que habían enriquecido y poderoso a Victoria Sterling. La historia oficial era que lo habían descubierto vendiendo secretos a competidores extranjeros. Pero la verdadera historia era que había descubierto la práctica de Victoria de facturar al gobierno por investigaciones ya completadas. Esencialmente, había vendido la misma innovación varias veces cuando Thomas Miller amenazó con denunciar el fraude. Victoria había destruido su carrera y su reputación tan completamente que ninguna empresa aeroespacial lo contrató. «No sé de qué hablas», dijo, pero su voz carecía de la confianza de antes. Marcus tomó la llave inglesa de un carro de herramientas cercano y comenzó a retirar el panel de acceso con la eficiencia de la práctica. Sus movimientos eran precisos y seguros. Las acciones de alguien que había realizado este mismo procedimiento muchas veces antes. «Thomas Miller era el nombre de mi padre», dijo sin levantar la vista de su trabajo. «Antes de cambiarlo a Daniel cuando ya no pudo encontrar trabajo de ingeniería. Antes de tener que aceptar un trabajo limpiando pisos para mantener a su familia». La llave inglesa se le resbaló ligeramente en la mano. La única señal de que esta revelación le costó algo emocionalmente. «Me enseñó todo lo que sabía sobre motores de turbina. Pasaba todas las tardes después de su turno de conserje, mostrándome esquemas y explicando principios que la mayoría de la gente necesita títulos de ingeniería para comprender. Nunca dejó de ser ingeniero. Incluso cuando se aseguraba de que no pudiera trabajar como tal, el panel de acceso se abría, revelando la compleja red de líneas de combustible y boquillas de inyección que alimentaban las cámaras de combustión del motor. El silencio en el hangar era absoluto ahora, roto solo por el zumbido distante de los sistemas de ventilación y los sonidos metálicos de Marcus trabajando dentro de la carcasa del motor. La doctora Michei había dejado de fingir que revisaba sus diagnósticos. Su atención se centró por completo en el adolescente que realizaba procedimientos de mantenimiento con una habilidad inimaginable. Los demás ingenieros se acercaron, su curiosidad profesional superando su escepticismo inicial mientras observaban a Marcus desconectar y examinar los componentes de la inyección de combustible con la confianza de alguien que había hecho este trabajo durante años. Victoria Sterling se quedó paralizada, pensando en las implicaciones de lo que estaba oyendo. Si Thomas Miller seguía vivo, si había trabajado como conserje en su propio edificio durante años, entonces había estado en posición de observar sus operaciones para reunir pruebas de el fraude continuo que la había hecho rica. «Mientes», dijo, pero sus palabras sonaron débiles y poco convincentes. Marcus levantó un pequeño componente del interior del sistema de combustible. Una pieza mecanizada con precisión que parecía perfecta para un ojo inexperto,
pero que mostraba sutiles indicios de un defecto de fabricación al examinarla más de cerca. La sincronización de la inyección de combustible está desfasada 3 milisegundos porque este regulador de presión se instaló al revés durante el ensamblaje, explicó a los ingenieros reunidos. Su voz adoptó el tono paciente de quien explica un concepto complejo a estudiantes. Funciona dentro de parámetros aceptables la mayor parte del tiempo. Pero bajo ciertas condiciones de carga, crea un bucle de retroalimentación que se propaga por todo el sistema. El motor se apaga como medida de seguridad, pero los sistemas de diagnóstico no pueden identificar la causa raíz porque el error de sincronización es demasiado pequeño para activar los algoritmos de detección de fallas. Le entregó el componente al Dr. Michei, quien lo examinó con una lupa y asintió lentamente en señal de confirmación. El defecto era exactamente como Marcus lo había descrito, lo suficientemente sutil como para pasar desapercibido en la inspección de rutina, pero lo suficientemente significativo como para causar un fallo sistemático. El Dr. Michei levantó la vista del componente con una expresión de respeto a regañadientes. ¿Cómo supiste que debías mirar ahí?, preguntó. Habíamos revisado cada sistema varias veces, y ninguno de nuestros protocolos de diagnóstico detectó la sincronización de la inyección de combustible. Marcus ya estaba reensamblando el componente en su orientación correcta. Sus manos se movían con la eficiencia experta de alguien que ya había realizado esta misma reparación. Mi padre diseñó este motor, dijo simplemente, el prototipo original. Antes de que Meridian comprara el diseño e hiciera modificaciones, me dijo que si alguna vez había un problema con paradas intermitentes, lo primero que habría que revisar sería la sincronización de la inyección de combustible. Dado que los márgenes de tolerancia eran tan estrechos que incluso pequeños errores de instalación podían causar fallos sistemáticos, ajustó la conexión final y volvió a colocar el panel de acceso, luego se apartó del motor con silenciosa satisfacción. También me dijo que los ejecutivos corporativos probablemente intentarían reducir costos usando reguladores de inyección más económicos que parecieran idénticos pero tuvieran especificaciones ligeramente diferentes. Victoria Sterling sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies al comprender todas las implicaciones de la revelación de Marcus. Si Thomas Miller hubiera diseñado el motor original, su nombre estaría en las solicitudes de patente y los contratos de desarrollo que ella se había atribuido. Si pudiera demostrar su participación en otras innovaciones de Meridian, 15 años de fraude y robo de propiedad intelectual quedarían expuestos ante investigadores gubernamentales que se tomaban muy en serio la mala conducta de los contratistas de defensa. Los ingenieros y miembros de la Junta reunidos la miraban con expresiones que iban desde la confusión hasta una comprensión incipiente, y sus lealtades comenzaban a cambiar al procesar lo que acababan de presenciar. «Arranque el motor», le dijo Marcus al Dr. R. Michei, con la voz tranquila y autoritaria de alguien absolutamente seguro de su diagnóstico. Debería funcionar perfectamente ahora. El motor arrancó en el primer intento. Su potente estruendo llena el hangar con el sonido de una combustión controlada con precisión. Las pantallas de diagnóstico que habían mostrado códigos de error y condiciones de falla durante 3 semanas ahora mostraban luces verdes en todos los sistemas. Los parámetros de rendimiento se estabilizaron en rangos óptimos a medida que el motor alcanzó su máxima potencia operativa. La doctora Michei miró sus instrumentos con la expresión de quien presencia un milagro. Mientras los demás ingenieros empezaron a hablar animadamente entre ellos sobre la elegancia de la solución y la sofisticación del diagnóstico, Marcus permaneció en silencio junto al motor en marcha. Su éxito es una reivindicación no solo de sus conocimientos técnicos, sino de la reputación y el legado de su padre. Victoria Sterling observó cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a derrumbarse. El robo y el fraude que habían construido su imperio quedaron repentinamente expuestos por un chico de 17 años con grasa bajo las uñas y las botas de trabajo de su padre. Los miembros de la Junta se reunieron alrededor de Marcus y le hicieron preguntas sobre sus antecedentes y educación. La burla anterior fue reemplazada por el interés calculador de personas que reconocieron un talento valioso.
La noticia de la reparación del motor ya se había extendido por las instalaciones. Realizado por ingenieros y técnicos que habían presenciado la demostración y comprendieron su importancia. El Dr. Michei estaba documentando el procedimiento de reparación y tomando fotografías de la instalación del componente corregido. Su formación científica anuló cualquier lealtad que pudiera haber sentido hacia Victoria Sterling. En cuestión de horas, la historia se difundiría en toda la industria aeroespacial. Como un adolescente había resuelto un problema que había dejado perplejos a equipos de expertos y como su solución había expuesto años de mala conducta corporativa y propiedad intelectual robada. Victoria Sterling podía ver su futuro desenredarse con claridad cristalina. Investigaciones gubernamentales, cargos criminales, la pérdida de todo lo que había construido a través de décadas de crueldad calculada y robo sistemático. Marcus caminó hacia donde su padre, Daniel, estaba parado en la puerta del hangar. Habiendo sido convocado a dejar sus tareas de limpieza por la conmoción y la noticia de que su hijo estaba involucrado de alguna manera, Daniel Miller parecía mayor de sus 53 años. Con los hombros encorvados por 15 años de trabajo manual y el rostro surcado por el estrés de mantener a una familia con un salario mínimo mientras veía a mentes inferiores atribuirse el mérito de sus innovaciones. Pero mientras veía a su hijo siendo felicitado por ingenieros y ejecutivos, su expresión mostraba algo que había estado ausente durante años. Orgullo y reivindicación. «Lo hiciste bien, hijo», dijo en voz baja. Su voz llevaba el peso de todas las conversaciones que habían compartido en la mesa de la cocina, sobre esquemas y en las lecciones nocturnas de termodinámica y ciencia de los materiales. Marcus abrazó a su padre, sintiendo la fuerza en unos brazos que habían sido debilitados por el trabajo de limpieza, pero nunca rotos por la injusticia. La investigación federal que siguió avanzó con la eficiencia de un sistema diseñado para manejar el fraude de contratistas de defensa. En una semana, equipos de auditores e investigadores criminales llegaron a Meridian Aerospace. Armados con órdenes judiciales y citaciones que les dieron acceso a 15 años de contratos, patentes y registros financieros. Los documentos de diseño originales de Thomas Miller preservados en archivos gubernamentales y presentaciones de patentes proporcionaron evidencia incontrovertible de sus contribuciones a tecnologías que Victoria Sterling había reivindicado como sus propias innovaciones. La propiedad intelectual robada valía cientos de millones de dólares, y las prácticas de facturación fraudulentas habían costado a los contribuyentes aún más. Victoria Sterling fue arrestada por cargos que probablemente resultarían en décadas en una prisión federal. Sus activos congelados y su reputación destruida por la misma maquinaria mediática que una vez celebró su ascenso al poder. Marcus Miller recibió ofertas de becas de todas las principales escuelas de ingeniería del país, pero decidió quedarse en Seattle y asistir a la Universidad de Washington para poder permanecer cerca de su padre. A Thomas Miller se le ofreció la posibilidad de elegir entre varios puestos de ingeniería de alto nivel en empresas aeroespaciales de todo el sector. Oportunidades para reconstruir la carrera que le habían robado 15 años antes. Eligió fundar su propia empresa de consultoría, especializándose en el tipo de diseño innovador de motores que había hecho que Meridian Aerospace tuviera éxito antes de que la corrupción envenenara su liderazgo. El primer contrato de la empresa fue con el Pentágono, para desarrollar motores de aviones militares de próxima generación basados en diseños que Thomas Miller había estado perfeccionando en su mente durante 15 años de limpiar pisos y vaciar botes de basura. No pasó inadvertido para el que su mayor éxito profesional provendría del conocimiento que había adquirido mientras trabajaba como conserje en el edificio donde sus innovaciones robadas habían enriquecido a otras personas. La última vez que Marcus vio a Victoria Sterling, la sacaban del juzgado esposada, con su cabello plateado despeinado y su traje de $1000 arrugado por una noche bajo custodia federal. De alguna manera parecía más pequeña, disminuida por la pérdida de poder y privilegio que habían definido su identidad durante tanto tiempo. Marcus no sintió ninguna satisfacción por su caída. Solo una sensación silenciosa de que la justicia finalmente había equilibrado la balanza que había estado inclinada por la codicia y la arrogancia durante demasiados años.
Pensó en todas las demás personas talentosas que habían sido aplastadas por sistemas corporativos diseñados para proteger la mediocridad y recompensar el robo, preguntándose cuántas innovaciones habían sido enterradas y cuántas carreras habían sido destruidas por personas como Victoria Sterling. El motor que había puesto en marcha todo seguía funcionando perfectamente en el hangar de Meridian. Su buen funcionamiento es un testimonio del poder del conocimiento transmitido de padre a hijo y de la resistencia de la verdad en un mundo construido sobre mentiras. Mientras Marcus caminaba por el campus de la Universidad de Washington en su primer día de clases, llevaba consigo un cuaderno desgastado lleno de bocetos y cálculos de ingeniería de su padre. Diagramas que representaban no solo el conocimiento técnico, sino el vínculo inquebrantable entre un padre que lo había perdido todo y un hijo que le había ayudado a recuperarlo. El cuaderno había sido el compañero de su padre durante 15 años de exilio del trabajo que amaba. Un depósito de innovaciones y mejoras que había seguido desarrollando incluso mientras vaciaba cubos de basura y fregaba pisos. Ahora guiaría a Marcus a través de su propia educación en ingeniería. Un puente entre el conocimiento práctico adquirido en clases nocturnas en la mesa de la cocina y la comprensión teórica que adquiriría en salas de conferencias y laboratorios. El futuro se extendía ante ellos, brillante, con posibilidades que parecían imposibles apenas unos meses antes, cuando no eran más que un conserje y su hijo en un mundo que medía el valor por los títulos laborales y los saldos de las cuentas bancarias.